Pues seguimos en Más que Palabras, continuamos en esta segunda parte y habían quedado algunos asuntos en el tintero, ¿eh? Y aquí no queremos que nadie, Chuchi, Ángel, se quede con nada por decir, así que alguna respuesta, alguna reflexión, alguna contestación a lo que hemos dicho sobre Ábalos y sobre la circunstancia que nos ocupa, cuando quieras. Bueno, sí, yo quería comentar respecto del tema del discurso, porque es un tema que me afecta. Vamos a ver. Quizás, a mí me da miedo porque digo, Ángel nos analiza a todos. No, o sea, a mí también, o a Domingo, a ver. Quizás en una mente equilibrada, alguien que quiere saber qué es lo que pasa, necesita el contenido de un político. Es decir, no voy al teatro, voy a ver a un político que me dé razones. Pero la comunicación es impacto emocional y es arte escénico. Realmente has ido al teatro. Has ido al teatro y has visto a alguien puesto en escena logrando el impacto emocional que quiere causar a través de su comunicación. No nos importa, a ellos no les importa el contenido, les importa el impacto que generan en el público. Claro. Y esa es la historia que atrae y esa es la historia que gana. Por eso es un gran discurso. Desde el Senado romano, y desde Grecia. Totalmente, totalmente. El contenido el arte de la oratoria. El arte de la oratoria. Pero es que es arte escénico. Este señor salió al escenario a generar un impacto para generar lo que él quiso generar. Y lo hizo perfecto, porque el objetivo lo ha cumplido. Pero ante eso, que no te quito la razón y estoy de acuerdo contigo, yo realmente, cualquiera de las personas que tenemos un equilibrio mental, que tenemos una larga experiencia y que sobre todo estamos esperando que este país mejore y se regenere, pues evidentemente no lo puedo admitir. Y el decir que es un gran discurso, no lo discuto, pero yo no lo valoro como tal porque a mí no me sirve como obra de teatro para convencerme de algo, porque no me ha convencido de nada. Vale. Pero digo que es un gran discurso simplemente porque él ha conseguido el objetivo que buscaba. Entendido. Y hablábamos del material sanitario, de que este es un caso que se inscribe en esa circunstancia terrorífica que dejó tantos muertos y tanta gente ingresada y tantos sanitarios sufriendo sin material, sin guantes, sin mascarillas. Y Chuchi nos quería recordar, ¿no? que aparte, además del precio, había otro componente, la calidad. Lo que produce es una gran tristeza, y sobre todo pensando en esos profesionales que estuvieron dando la cara durante los primeros momentos de la pandemia. Solo tenemos que recordar las imágenes que salían en los periódicos, cubiertos con bolsas de basura, utilizando mascarillas que eran de marquetería, de las que te pones cuando haces algún trabajo. Y no solo sanitarios, yo recuerdo farmacéuticos que fallecieron. Pero igual me dan los sanitarios, los farmacéuticos, que los dependientes de comercio, que los transportistas, que todo el mundo que en ese momento tuvo que estar trabajando y que estuvo dando la cara para sacar adelante todo lo que se nos venía encima. Produce gran tristeza que luego se hablen de estas cosas y que se puedan haber producido estas cosas con todo lo que se arriesgó, con todas las vidas que se perdieron, y recordar que nosotros tuvimos que denunciar en el juzgado la situación que se estaba produciendo en todos los centros y que el propio juzgado obligó a la comunidad autónoma a proveer a los sanitarios y a los sociosanitarios de material eficiente para su protección, porque reconoció que el que se les estaba dando no era el que necesario para protegerlos. Exacto, pues ahora sí que cerramos, y como tenemos la fortuna de contar con una politóloga, lo que decías, Inés, al inicio, que la legislatura pues todavía en mayor incertidumbre, con un miembro menos del Grupo Socialista, veremos. A ver, vienen votaciones muy importantes, como decíamos, y a ver qué ocurre. Estarás aquí para comentarlas, ¿no? a ver si es verdad. Bueno, vamos con el otro argumento que ha centrado la actualidad también regional, que han sido esas manifestaciones, esos movimientos del sector primario, de agricultores y ganaderos, simplemente, pues por como decíamos aquí, lo traemos al programa para que no nos olvidemos, porque esto lleva un vértigo tan extraordinario que parece que lo que ayer era importantísimo, hoy ya está en la sombra de un rincón, y no es así. ¿Cómo estáis viendo ahora el momento de unas movilizaciones que, Ángel, de momento están en pausa y a la expectativa, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que primero el sector de la agricultura y la ganadería está realmente maltratado. Que se manifiesten como se han manifestado, lo veo absolutamente necesario. Y además manteniendo las formas, controlando. A todos nos ha tocado estar ahí atascados, pero es que ¿Te ha pillado algún atasco a ti? Sí, ¿Alguna molestia? Sí, he tenido que aparcar el coche y marcharme andando. Pero es que de alguna manera lo tienen que hacer. No lo están haciendo aquí solo, lo están haciendo en España, lo están haciendo en toda Europa. Porque realmente dentro del ámbito político que existe en este momento, para mí hay gente que son el objetivo, ¿no? Se va contra el empresario, es una figura contra la que se va, con toda esta ideología que nos aplasta, y luego se va contra la agricultura y la ganadería. Se va a través de una sistemática, porque al final se hablan de cosas que si son
los precios, que si son las... esto es mucho más grande. Esto es la Agencia 2030, que tiene una serie de objetivos que están muy bien, suenan muy bien, pero que cómo se está haciendo es algo que nos debía preocupar a todos. A todos, porque nos están atacando un sector que es primario, que es necesario y que dentro de poco vamos a ver, bueno, es que no vamos ni a autoabastecernos. Hay una política que está afectando a las tierras, está eliminando tierras de cultivo, está trabajando con el agua que es un tema absolutamente crítico, está tratando de una forma que vamos a tener que comprar el agua, vamos a tener que pagar por ella en nada, porque no nos estamos dando cuenta de lo que hacen. A cualquiera que tú le preguntes te va a hablar de lo que oye habitualmente, pero si entras en profundidad, están perjudicando absolutamente a este sector, pero es que nos están dejando en España, que es algo absolutamente necesario, nos están impidiendo ser autónomos. Soberanos. Soberanos, vamos a tener que depender de otros. Y además estamos invirtiendo y ayudando a lo que va a ser la despensa de Europa, que es Marruecos, para que ellos son los que protejan. Aquí, un agricultor que riega sus fincas con agua es un criminal. O sea, cómo se trata el agua es un criminal y cómo se está tratando. Y es importante que se manifiesten y es importante que la realidad salga a la luz, porque no se está diciendo lo que realmente pasa. Claro. Inés, tus sensaciones con este tema, que también va a continuar. Ya saben que ahora estamos todos pendientes de las medidas que se puedan adoptar desde España o Europa tras esa reunión de los responsables europeos, ¿no? Sí, bueno, hoy se reunía Planas con COAG, con UPA, para explicarles qué es lo que habían hablado en la reunión. Parece que hay algunas cosas que sí que se han acordado y que pueden estar bien para los agricultores, pero mi sensación es que no van a parar, que van a seguir para adelante, porque además estamos en un clima, con unas elecciones europeas muy cercanas, por lo tanto es un momento de hacer mucha presión. Sí que habían conseguido varias cosas, por ejemplo, que el llevar la agenda digital que no fuera obligatorio, sino que fuera incentivado, que creo que es bastante importante para ellos, revisar el trabajo administrativo, que es una de las cosas que más les importa, y luego el tema del barbecho y tal, parece que se va a flexibilizar bastante, pero claro, tienen que saber un poco cuál es la medida concreta y en qué se va a traducir. En qué se va a concretar, efectivamente. Te veo tomando notas, Chuchi. Es que nos estamos cargando el sector primario, pero en España, en Europa, a nivel general, que en definitiva es el que marca las directrices a seguir. No es de recibo que a nosotros, a los españoles, a los europeos, nos impongan unas normas totalmente leoninas para tener que cumplir, y en todos esos productos que importamos de terceros países no se exija ese mismo cumplimiento. Es que eso no se entiende. No se entiende. Nos está haciendo dependientes de otros, pero que no solo en el sector primario. Hablando y llevándolo a lo que hemos estado hablando antes de la pandemia, vimos que Europa era totalmente dependiente de países terceros, de la gran fábrica del mundo, que es China, para poder dar y cubrir las necesidades que en ese momento surgieron en Europa. Europa se está proveyendo de terceros países y no se está preocupando de ser autosuficiente. Es un problema bastante grande el que estamos generando. O sea, al final, ante cualquier eventualidad, vamos a depender de unos países que nos suministrarán o no nos suministrarán. Ya veremos, a ver. Y esto de que a nosotros las exigencias que se le están poniendo y que a otros ni siquiera se preocupen de saber qué le están poniendo o qué nos están vendiendo, porque si a mí no me dejan echar unos pesticidas, pero los traen de terceros países en los que no se llevan esos controles, y me los están vendiendo a mí, ¿qué estamos ganando? El consumidor. De acuerdos en conflicto, porque claro, los países tienen acuerdos, pero al final me parece que es algo artificial, es algo económico, y es todo por economía. Economía, o para ver, tú me proteges de esto, pero te compro esto. Eso es. Y al final nos están vendiendo la moto, porque es que no es otra cosa. Pero con algo tan importante, como decía Ángel, como es la alimentación. Domingo, llevas ya unas cuantas reflexiones sobre esto, porque has venido en estas últimas semanas y ahora estamos, como digo yo, en un momento de espera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, especialmente con lo que ha dicho Ángel, porque me parece que ha hecho una descripción muy precisa de la situación. Pero ayer, por ejemplo, había uno de estos vídeos que te llegan a WhatsApp, de TikTok creo que era, que decía un ganadero de toda la vida, que decía, mis abuelos ganaderos, mis padres ganaderos, yo ganadero, un hombre ya bastante mayor, dice, y ahora cuando voy a vender mis ganados me dicen que tengo que hacer un curso de bienestar animal. No le van a enseñar a ese hombre algo sobre el bienestar animal, aparte de que tendrá su veterinario, lógicamente, y que le estarán diciendo cómo debe de poner tratamientos a los ganados que tengan algún problema.
Estamos en una situación, lo habéis dicho entre todos, de una forma o de otra, en la que, bueno, aquí yo creo que desde una burocracia europea se está tratando de dirigirnos hacia un camino que me parece que es un error, no solo porque se carguen una parte del trabajo, los autónomos, los sectores primarios y demás, sino porque además estamos haciendo lo que habéis dicho, o sea, Marruecos, ahora tú vas a cualquier supermercado a comprar judía verde y todo ese es origen Marruecos. Claro. Yo recuerdo cuando uno de los viajes, hablando de viajes, en Palermo, no, en Palermo no, era en Catania, que tienen un mercado al aire libre que es de pescado. Y entonces en ese mercado al aire libre yo me sorprendía, esto hace 4 años, antes de la pandemia, y me sorprendía, porque 4 o 5 años, me sorprendí porque claro, tú vienes aquí, vas a una pescadería y te pone pesca extractiva, Atlántico Norte, no sé qué, allí tenían los peces espadas y todo el pescado, lo tenían encima de unas mesas, como en los tiempos de mi juventud o niñez, y al final allí no te ponía nada de la procedencia, y es Europa. Claro. Pero yo no sé si es que allí se lo pasan por donde se lo pasan todas las normas y aquí no, pero bueno, la realidad es que estamos en una normativa súper exigente, muchas de ellas sin sentido y sobre todo, bien has dicho, los barbechos que tienen que dejar, lo que no pueden cultivar, lo que pueden dejar de cultivar y luego al final teniendo que hacer el libro digital ese o como demonios se llame, a unas personas que bastante tienen con arar sus campos, con preocuparse del tiempo y esperar que llueva para que los cultivos prosperen. Por lo tanto, creo que es un error de una burocracia que viven en unos despachos en Europa cada día hay más, en lo que es la Unión Europea cada día hay más burócratas y más gente metida allí, y aquello es un pozo sin fondo y desde allí se legisla y no se entiende la realidad. Pues había también un contenido digital, yo creo que se hizo viral, Ángel, ¿recuerdas? Que hablaba un agricultor de que esto era una reconversión, como las que ha habido en otras industrias, que el sector primario vive ahora ese momento. Sí, creo que el vídeo además sí, es uno que ha hablado, que también estaba muy bien el discurso. Efectivamente. Estaba muy bien el discurso porque era desde la pasión. Sí, porque era desde la pasión y de la indignación que se siente. Pero esa era una pasión cierta. Sí. No, y una indignación cierta. La otra era una impostada. Era impostada. Era técnica. Bien, pues estamos en una reconversión total y se está asfixiando. O sea, esta reconversión es lo que he dicho antes, aquí hay unos objetivos, se están haciendo las cosas y por mucho que hable planas y comenten y digan, aquí no va a pasar nada. Esto sigue hacia adelante y van a asfixiar al sector. Bueno, y aquí, Chuchi, con alguna última consideración en lo que se refiere a La Rioja, que es el tema del viñedo y la uva, que la derivada propia de nuestra comunidad es que se incluía también ese asunto como central, porque evidentemente en los últimos años las rentabilidades han caído aquí La Rioja es el tema estrella, el vino. Al final el nombre de La Rioja está ligado al nombre del vino, es lo que se tiene que tratar y que cuidar. Al final yo creo que lo que tendremos, o lo que tendrían, y siendo un gran desconocedor del mundo del vino, lo que se tendría que tender es más a la calidad que a la cantidad, bajo mi punto de vista. Estamos asistiendo a que cada vez hay más un turismo del vino, que vienen a ver viñedos, que vienen a ver bodegas, que vienen a catar ese vino, pero ese vino de calidad, que vemos que muchos países de nuestro entorno, entre ellos Francia, ha procedido a eliminar mucha cantidad de vino y a hacerlo mucho más mejorado o exclusivo, para esos paladares que entienden de vino, y a lo mejor es lo que tendríamos que tender. Y sobre todo, bajo mi punto de vista es fundamental, pedirle a las administraciones una promoción fuera de nuestras fronteras de nuestro vino. Claro. Recordemos que hay otra denominación de origen en Argentina que lleva el mismo nombre que el nuestro. Y en muchos países, cuando pides un Rioja, si miras la botella, es argentino. Fíjate. Es argentino. Entonces, habría que hacer una promoción, y eso tienen que ser las administraciones las que se preocupen de promocionar los productos que nosotros producimos. Terminamos con este asunto, Inés, con una pregunta. Se leen también mucho, se ven mucho los artículos de Alberto Gil que tienen que ver con esta cuestión, con el vino, porque también hay el que está fuera de ese sector se pierde en las organizaciones, en las representaciones, en el consejo, en la interprofesional. Alberto hace un trabajo sensacional. Sí, porque además desglosa muy bien la información por parte siempre, como dando todos los puntos de vista, como tenemos que hacer los periodistas. Eso es. Pero han sido de las noticias más leídas de toda la semana pasada, sin duda. Sí, los análisis de las columnas de opinión, el editorial, todo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Vamos con otro asunto también polémico, que es el de la ciudad de Logroño y, por extensión, también la comunidad de La Rioja y el modelo turístico
que tenemos y que ayer pudimos compartir con ustedes un programa muy especial en el que se analizaba a fondo esa situación, sobre todo en diferentes puntos del casco antiguo de nuestra ciudad, calle Bretón, la calle Laurel, la calle San Juan, sobre todo el centro, con la realidad de una industria que genera mucho dinero y mucho empleo y que a su vez tiene otros problemas para los vecinos, para la gente que reside en esas calles. ¿Cómo empezamos, Domingo? Desde un punto de vista urbanístico, yo recuerdo aquella visita tuya al casco antiguo con unos colegas que pensaban que esto era una ciudad bombardeada, ¿no? Que sí, había bueno, tantos solares. Fue en un momento, hay menos, pero sigue habiendo muchos solares y realmente era como el paisaje para después de una guerra, ¿no? Porque claro, había cantidad de solares que muchos de ellos son propiedad municipal y que al final pues estaban allí sin ningún tipo de promoción, tanta necesidad de viviendas que hay. Parece que el ayuntamiento actual pues quiere recuperar la promoción de viviendas en alquiler y para personas jóvenes en esos solares que tiene, y me parece una buena iniciativa que ya la hizo nuestro alcalde actual, ya lo hizo cuando era concejal. Sí. Entonces yo creo que esto es la consecuencia de lo que está sucediendo con el turismo, es, bueno, por una parte el abaratamiento de los vuelos, nos ha hecho a todos viajar mucho más probablemente y a lugares que no pensábamos porque está barato, ¿no? Yo creo que si hay una conexión Valencia-Bolonia, por ejemplo, que creo que la hay, pues resulta que esa conexión, que antes nadie se acordaba de Bolonia, claro, pues ahora todo el mundo va de Bolonia a Valencia y de Valencia a Bolonia. ¿Por qué? Porque es muy barato. Sí. Lo de los pisos estos de alquiler turístico me parece que es una de las muchas perversiones que tiene la sociedad contemporánea. Inventos perversos, más que perversiones, sí, inventos perversos, como la del patinete eléctrico, ¿eh? Por lo menos circulando por las aceras, porque circulando por la calzada a mí como si van en un avión. El problema es que van por las aceras, ¿no? Y entonces al final esto de los apartamentos turísticos pues se genera una serie de turistas, entre comillas, que el otro día, si no me equivoco, pues querían lanzar unos muebles por el balcón. Que estaban tirando la casa por la ventana. Claro, estos son gente maleducada, cafres e incivilizados, que bueno, que los ha habido y los habrá, sí, lamentablemente, pero que claro, que en esos pisos turísticos pues resulta que al final alteran la vida y el estado de bienestar, por decirlo así, de la gente, claro, que habita fundamentalmente en los casos antiguos, que es donde se produce la mayor profusión de este tipo de apartamentos turísticos. Eso es. Antes de continuar, vamos a hacer una cosa, vamos a resumir algunos de los testimonios que les ofrecíamos ayer en ese programa a fondo, en el que tuvimos ocasión de charlar con vecinos del centro histórico de Logroño, con hosteleros, con asociaciones, con políticos de la capital riojana, y con los que abordamos, yo creo que de forma general, esta circunstancia. ¿Qué ocurre con el ruido? ¿Qué pasa con las molestias? ¿Qué pasa con los pisos turísticos? De inmediato cogemos ese testimonio cuando nos avisen los compañeros de realización, pero el debate está ahí, Inés. Está ahí. Yo creo que hay dos asuntos bastante importantes en este aspecto. Por un lado, el tema del ocio nocturno y lo que molesta a los vecinos, totalmente entendible, claro, tanto el que quiere salir como el vecino que lo sufre, ¿no? Y por el otro es lo que decía Domingo, es esta también disneyificación que se llama, ¿no?, de los centros urbanos en muchas ciudades, que es que se empiezan a convertir todas en algo muy parecido, ¿no? En parques temáticos. Te encuentras en todas las ciudades los mismos locales, las mismas tiendas, los mismos restaurantes, es todo muy similar. Y eso tiene que ver también con la facilidad que tenemos ahora para viajar. Pero creo que hay que educar al turista. Creo que el turista tiene que ser consciente de que cuando llega a una ciudad hay que ser capaz de vivirla como es, ¿no? De tener tus comodidades y querer que todo sea como, claro, del lugar en el que vienes, ¿no? Hay muchos ejemplos, lo ha dicho ahora Domingo, estos vándalos que este fin de semana querían tirar muebles por la ventana en un apartamento turístico, o lo que estamos viendo en Sevilla, que también es ejemplo de lo que puede ocurrir en muchas ciudades, con la Plaza de España, que hay un proyecto para cobrar por visitar esa instalación, salvo a los vecinos, naturalmente, de la propia ciudad. El debate está ahí, ¿eh, Jesús? Yo creo que va a ser cada vez más habitual que tengamos que pagar por ver algo en cualquier ciudad de España. ¿Te imaginas, y del mundo? Por ejemplo, la calle Laurel, cobrar por entrar a la calle Laurel? Pues ya no me extrañaría absolutamente nada que tengan que cobrar. Pero yo creo que con el turismo pasa lo mismo que con el vino. Al final, a lo mejor deberíamos apostar por un turismo de más calidad y de menos cantidad. Ya. Entonces, es algo parecido. Es muy difícil conjugar el ocio nocturno y a los residentes de esas zonas. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Porque al final, ¿qué haces? ¿Te llevas el ocio nocturno fuera de las ciudades? ¿Te llevas a los vecinos? ¿Cómo lo haces? ¿Habéis usado alguna vez apartamentos turísticos vosotros por aquí? ¿Alguno ha sido cliente? Sí. ¿Y en qué ciudades? El año pasado en Francia
Te dan una llave, tú entras ahí... Quedas con una persona que te espera en la puerta, te da la llave y luego se la dejas dentro. No salisteis en las noticias, ¿no? No, estábamos además un poquito apartados, no molestábamos. Hay ciudades que han regulado eso también, y que, por ejemplo, y países en los que... Yo creo que es algo que tenemos que tener, una regulación a que si se producen altercados en algún piso, sancionar a los propietarios o poner algún tipo de regulación que cierre el apartamento o alguna cosa de esas. Acordaros del balconing. Bueno, sí, eso todos los veranos. Todos los veranos. Pero fíjate, eso es paradigmático de un formato turístico que es contrario al modelo que dices tú. Es turismo de borrachera, es turismo barato. Es muy difícil. ¿Cómo sectorizas para que solo venga un turismo de un nivel medio alto y que no vengan pues esta chusma, entre comillas, o gente muy joven que no tiene respeto por nada y que además tiene la edad en la que te les da todas absolutamente lo mismo? Es muy difícil. Estoy de acuerdo con lo de cobrar en Sevilla. Venecia cobra ya por entrar para pasar el día. Que no vaya a hospedarse y solo vaya a pasar el día, como los turistas estos que vienen en los grandes cruceros, que me parece una barbaridad que entren los cruceros por el Gran Canal y demás, al final terminan cobrando, o sea, que les cobran por pasar el día allí. ¿Pero en qué convierte eso a las ciudades? Bueno, Venecia ya de alguna manera, lamentablemente, por otra parte, es una especie de parque temático. Claro. No por lo que es la ciudad en sí, sino por lo que las visitas que sean y cómo sea. El propio Carnaval de Venecia ya es un poco aquello, ha perdido la esencia, ¿no? Porque ya es un espectáculo de cara, pues otra vez teatro. Volvemos al dichoso teatro. Domingo, no me digas que también has estado en el Carnaval de Venecia. Estuve, sí, pero fue en el año 90. ¡Qué envidia! En el año 90. ¡Qué envidia! Sí. Lo que nos puede consolar es que entrar a la calle Laurel para los de aquí nos saldrá gratis extra. Bueno, o sea, claro, solo les cobran. Eso es, a los foráneos, a los extranjeros, me parece un poco absurdo pensar que una zona absolutamente comercial como es en la calle Laurel, que el que vaya iba a consumir, que se pretenda cobrar por entrar allí. Eso sí que lo veo a lo mejor tan exagerado no, pero en muchos monumentos, en muchas zonas concretas, muy concurridas. Yo lo de la Plaza de España de Sevilla, que ha habido voces diciendo que esto era una barbaridad, a mí me parece normal. Es decir, llega un momento, porque además no solamente es un problema de masificación, es un problema de destrozo de los propios espacios donde se... Pero eso es dejación de funciones por parte de la autoridad municipal. Es muy difícil de controlar, tienes que tener ahí un ejército. Claro, es que, en fin, ¿cómo controlas el que allí no se produzca ningún altercado ni rompan alguna pieza de cerámica de lo que hizo Aníbal González? El Parque Güell en Barcelona también cobra, claro, por visitar. Te cobran todo, en Barcelona te cobran todo. Te cobran por casi todo. Incluso cobran más de lo que se merece. ¿Qué decías sobre la medida, Inés? Que tampoco tengo claro hasta qué punto esa medida tiene unas consecuencias muy claras respecto a lo que se pretende. Vas a evitar que vaya más gente. Es decir, tú cuando quieres ir a visitar una ciudad asumes que bueno, pues si quiero ver la Plaza de España, pues voy a pagar. Pago. Y además tampoco te piden unas cantidades exageradas, entonces es que lo pagas. Eso tiene una consecuencia, primero económica, que se va a conseguir dinero, pero aparte saca ese entorno de la vida cotidiana de la ciudad. El vecino de toda la vida dice, pues ya no voy a cruzar, porque me voy a encontrar, porque me voy a... La Plaza de España en Sevilla es un espacio... Eso es cuando llega a San Fermín. Que se marcha porque aquello se convierte en otra cosa. Se marcha. De cualquier manera, yo me quedo con el tema de educar al turista y ser selectivo con el turismo. Es decir, no deja entrar a cualquiera. Y eso se hace a través del precio. Sí. Entonces, no hay más. O de la fianza, en base, si no hay ninguna denuncia, si no hay ningún desperfecto, si no hay ningún altercado, se te devuelve. Si hay, tendrás que hacer frente a... Bueno, de cualquier manera es muy interesante que es regular y que aquí ya salen ideas. Evidentemente el que se pone a regular puede cambiar el modelo aportando este tipo de ideas. Mira, pues, digo el precio, la fianza. Sí. ¿Sabes? Y luego las sanciones, la autoridad también, porque vienen y como vienen de turistas se les deja hacer cualquier cosa. Pues eso tampoco puede ser. Es un debate muy antiguo, pero ahora entramos en plena temporada de despedidas de soltero, Ángel, que es un fenómeno a los que muchos estamos muy habituados, pero que en realidad no es histórico de nuestra ciudad. Esto es de hace, ¿qué?, 20 años. Yo no sé, igual lo que voy a decir creo que forma parte del deterioro que estamos sufriendo en muchas cosas. Está bien Esto visto, de las despedidas. Es que yo no me lo imagino, no sé, yo tengo mis años, pero en mi época esto era inimaginable. O sea, no sé qué es lo que se busca realmente, creo que forma parte de ese deterioro general. ¿No? Y luego el pensar que pueden hacer lo que quieran, no me extraña que haya bares de... No se admite despedida de solteros, pero ¿qué es eso? O sea, que yo no lo puedo entender. Bueno, hay muchas cosas que no puedo entender. Que no puedes, Domingo. Yo también estoy de acuerdo con Ángel, es que creo que es una cuestión del deterioro de la sociedad,
de la falta de educación, el analfabetismo en el que se está arrastrando a las nuevas generaciones, no a todas, evidentemente, ni a todos, pero la cuestión está en que, claro, si no se educa bien, no se generan una serie de valores que hay que cumplir, al final pasa lo que pasa. Y entonces, bueno, yo creo que lo de la despedida de solteros es que me ha parecido siempre una cosa absurda. De hecho, yo sé de algunas despedidas de solteros, de esas que te enteras, de gente joven y tal, que se han ido a la República Dominicana o se han ido a, yo no sé, a unos lugares lejanísimos para celebrar allí la despedida de solteros. Ya el desembolso que supone me parece un disparate. Ya. Y por mucho dinero que se disponga esta gente joven, los que lo tengan, evidentemente, y tengan un trabajo para poder luego pagárselo, pero me parece una barbaridad. Ya. Yo creo que una despedida de solteros puede ser algo, pues, lúdico, evidentemente divertido, y es una especie de, bueno, de paso del Ecuador de los estudiantes en mi época, ¿no? Claro. Pero claro, todo esto que se ha transformado en una especie de barbaridad en la que el deterioro se pierde la dignidad. O sea, es que hay cosas que yo no... Vamos. Yo podría entrar ahí en un debate que sé que a lo mejor alguno de vosotros me va a poner verde, y es incluso el deterioro que se ha producido en la forma de vestirse las personas. Es decir, yo veo imágenes de otros países y veo a la gente que todavía conserva un poco el ánimo de presentarse con una cierta elegancia. Volviendo a los viajes, el ferry que cruza desde Staten Island a Nueva York, sí, que es gratis porque Vanderbilt era un individuo que nació en aquella isla y dijo, bueno, esto hay que hacerlo, algo que la gente pueda pasar, no existía el puente Berrazano ni nada. Y al final ese ferry es gratis. Yo cuando me preguntan a alguien que va a Nueva York y me dice, ¿de dónde? Pues digo, hazte el viaje porque es una maravilla, ves todo Manhattan desde eso y tal. Sí. Bueno, pues allí la gente, yo me he fijado en los americanos que van desde Staten Island a trabajar a Manhattan y van todos con sus zapatos bien limpios, con sus atuendos más o menos decentes, bueno, ya sea. Ahora todo esto da lo mismo, o sea, todo el mundo te sale una entrevista por ahí en televisión de un asunto que ha ocurrido y todo el mundo va en mangas de camisa, en camiseta. Bueno, el que va en mangas de camisa es un rey, ¿eh? El que va en camiseta, desgalichados, todo el mundo tal, y a lo mejor incluso en estamentos de la sociedad, como puede ser Domingo, la medicina, medicina, y allí te salen unos individuos que dices, ¿qué respeto puede infundir este individuo? Este es un debate para otro programa, pero igual que Occidente vio cómo desaparecía el sombrero, yo creo que vamos a ver pero el sombrero ha vuelto, el sombrero la desaparición se mantiene. De la corbata, ¿eh? Yo creo que vamos a ver la desaparición pues de la corbata. Probablemente, en actos oficiales, en autoridades... Seguro que me muero con ella, porque os he dicho muchas veces que cuando nací mi madre me dijo, ¿ha tenido usted un niño con corbata? Que era Aquí está. Terminamos con este asunto del turismo. Chuchi, ¿alguna reflexión más? Que cada uno celebre lo que quiera. Sí. El problema es que ya si vas a celebrar una despedida de soltero ya lleva aparejado el desfase que tienes que tener, y al final pues eso es lo que hay que suprimir, que celebres lo que quieras, pero que estés donde estés no te tienes que desfasar, ni tienes que molestar a los demás. Decías, Inés, echando la vista atrás, retrovisor, no sé cuánto lleva Logroño o La Rioja siendo un destino así, no sé si serán 10, 15, 20 años, pero... Sí. Pero es algo que es común en otras ciudades. En Pamplona también ocurre, en León, en Burgos veíamos este fin de semana también. Yo creo que es prácticamente cada vez se celebran más las despedidas de soltera, como decía él, y al final terminan en esto. Creo que se le ha puesto coto bastante pronto y bien en Logroño, dentro de que siguen ocurriendo, pero hubo un momento en el que se estaba desmadrando del todo. Que veíamos muchachos con falda y nada debajo. Yo he visto en una jaula pasear a gente en una jaula por el centro de Logroño. De la dignidad, es que se pierde. Creo que estoy de acuerdo en que se celebre lo que quiera, pero con cierto gusto. Tener atado a una persona... Gracias, Ángel, estoy de acuerdo contigo. A un árbol en la plaza del mercado, en fin, cosas insólitas. Sí. También es la consecuencia de que una ciudad se ponga de moda, para lo bueno y para lo malo. Y Logroño se ha puesto en los últimos años bastante de moda. Es algo positivo porque la gente está viniendo más a La Rioja, pero estas cosas pues hay que intentar frenarlas. Efectivamente. Equilibrio, complicado. Bueno, pues vamos a terminar con un asunto que tiene también que ver con el periódico. Lo publicaba Diario de La Rioja ayer y se refiere a la economía, a lo que Jesús Vicente, desde un punto de vista personal y también desde el sindicato, lo decíamos al comienzo, viene reflexionando mucho. La Rioja se empobrece, nuestra comunidad no está ya en ese territorio de la excelencia que siempre se hacía gala. Fíjense, los terceros que menos han crecido en el último lustro, los ingresos de los riojanos y las condiciones de vida de nuestra comunidad, pues que van cayendo. Vamos además en ese territorio fronterizo como es País Vasco y Navarra, sintiéndonos todavía mucho peor, y esto no sé cuándo se va a tocar fondo. Yo había apuntado dos titulares porque es para tenerlos en cuenta. Uno era el que acabáis de leer, los ingresos de los riojanos, los terceros que menos han crecido en el último lustro.
O otro que también apareció en La Rioja. La Rioja es la región con peores sueldos en todos los estratos profesionales. En todos los estratos, sí, sí. Es algo que nos debe preocupar. O sea, La Rioja no está evolucionando al mismo ritmo que otras comunidades autónomas. Es más, si antes estábamos muy por encima de la media, sí, ahora nos estamos acercando a la media y desgraciadamente esto no tiene parón. Que estaremos en poco por debajo de la media. Esa frase se hizo un meme, por así decirlo, porque la repetía mucho Pedro Sanz, lo de por encima de la media, ¿verdad? Pues, fueron años en los que se repetía y se repetía eso. De por encima de la media se acabó. Aquí yo creo que en este mismo programa hemos estado hablando de cuando es la subida de precios tan exagerada que hemos tenido en estos años, que se decía por parte de alguno de que los salarios no podían subir en el mismo nivel que los precios, porque eso iba a perjudicar enormemente la inflación, o no sé. Mira, yo sinceramente no sé si la subida de salarios va a perjudicar la inflación. Lo que sí sé es que si no se suben los salarios en el mismo o muy parecido porcentaje que la inflación, en esta comunidad autónoma cada vez vamos a ser más pobres. Más pobres, sí, sí. Es evidente, no tenemos posibilidad de consumo, los salarios están muy por debajo de las inflaciones, sí. Al final, ¿qué es lo que se va a generar? Y la parte inferior de la tabla, los que peor lo tienen, que es la gente en riesgo de pobreza y exclusión. A mí había dos datos que me llamaron muchísimo la atención del reportaje de Sergio. Sí. No poder afrontar los gastos imprevistos. Un 27% de la gente no puede afrontar gastos imprevistos. Es algo... Es una barbaridad. Un tercio casi. Claro, y casi un 40% tiene problemas para llegar a fin de mes. Es tremendo. Es tremendo. Con la circunstancia que también venimos comentando desde hace tiempo. Gente con trabajo, con empleo, con nóminas, con sueldos que no le garantizan una vida digna. Ángel. Claro, pero estamos hablando de los sueldos. ¿Qué sueldos se pagan? Pero no solamente subir los salarios. Yo lo miro también desde otro punto de vista. O sea, yo en mi estructura empresarial, subir los salarios, vamos a ser más productivos. O sea, de alguna manera tenemos que cambiar. Es que hay una cultura... Y a lo mejor las ayudas hay que dedicarlas a lo que hay que dedicarlas. Efectivamente. Y no a otras cosas. Efectivamente. Que yo en eso... Porque la cualificación, el nivel de trabajo, la implicación, es que tampoco somos productivos. Entonces tampoco es sube el salario, es sube el salario, pero va a haber una respuesta. Es todo un conjunto de situaciones. Yo estaría encantado de subir los salarios a todo el mundo, pero claro, al final, joder, tú estás trabajando por una cuenta de resultados que tienes que hacerla rentable. No a costa de esas cosas, pero no es tan fácil subirla. La carga de estructura en las empresas principalmente es el coste de personal. Eso es. Entonces, claro, eso se sube, pero si hay una respuesta. ¿Por qué nos habilitan ayudas a las empresas por mantenimiento de empleo estable? Es decir, llevamos tantos años con un trabajador, te reduzco el IRPF, la cotización a la Seguridad Social, un tanto por ciento. ¿Por qué no se les da a una ayuda directa a las empresas por contratación, por tenerlo? Te mantengo los 5 primeros años, te contrato un trabajo y en vez de costarte esto, te cuesta esto. Sí. Vamos a mantener el empleo, vamos a dar ayudas directas para que se mantenga ese empleo. Esto flexibilizaría el ámbito laboral, porque una de las cuestiones más importantes, y hablo desde el punto de vista de la empresa, contratar a alguien hoy te lo piensas 1.000.000 de veces. Claro. Te lo piensas porque es casarte. O sea, es casarte. Es más fácil divorciarse que echar a un empleado. Entonces, porque puede ser no productivo, porque puede no cumplir. ¿Sabes? Por eso digo que todo el mundo tiene que darlo. Esa productividad tiene que estar respaldada para que haya un incremento de la retribución. Domingo, ¿tu sensación? Bueno, yo creo que también hay un problema de falta de industrialización de la comunidad. Es decir, ahí ha habido un empobrecimiento. Un amigo bastante mayor que yo me dijo hace unos años, riojano además de toda la vida, y me dijo, claro, cómo se habían perdido cantidad de industrias en Logroño que eran tradicionales, por decir una, Fundiciones Elías, que me cito entre otras, ¿no? Entonces, al final, los polígonos industriales están desmantelados, muchos de ellos. Da pena a veces pasear por alguno de esos polígonos o tener que ir por alguna razón de tipo personal a ellos. El del Sequero, a veces parece aquello un desierto, ¿no? Y claro, se han creado muchos polígonos industriales y no se han creado industrias para generar empleo. Si al final hubiera esas industrias potentes y se generara empleo, pues probablemente todo esto pues mejoraría, evidentemente. Estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, es decir, aquí hay un castigo, además, entre otras cosas, tú has hablado de empresa, pero en el fondo es un autónomo. Entonces, los autónomos están súper perseguidos y luego, además, ahora ya obligan a partir del 2025 a Hacienda a tener que hacer una facturación electrónica, es decir, una serie de cosas que para una persona que trabaja pues con sus propios medios es enormemente complicado. Y luego las cuotas.
también cada día subiendo más, porque claro, el Estado, y a través del Estado las administraciones autonómicas son una máquina de una voracidad insaciable. Entonces al final es difícil de compaginar todos esos... Me dicen que hay que ir terminando, con lo cual lo dejamos así. Chuchi, un placer. Nos quedan todavía unas cuantas colaboraciones vuestras por aquí, así que encantadísimos. Igualmente. De seguir escuchando vuestra voz, la tuya y la del propio sindicato. Domingo, sigue dándonos envidia con los viajes. Aquí has dejado, mira, aquí has dejado caer. No pretendo dar envidia a nadie. Bien. Sana, aquí has dejado caer Francia, Palermo, Catania, Venecia, Nueva York. Bueno, la verdad es que no salgo tampoco de grandes destinos. Me refiero que yo no me voy al Atlas, a pesar de que creo que será bonito, pero yo me voy al final a Italia, a Francia, a Estados Unidos, en fin, esos viajes que he hecho. Hay que ficharlo para larioja.com, un blog de viajes, Sí, sí, sí. ¿Te has sentido bien, a gusto? Sobre todo ¿Repetiremos? Sí, repetiremos. Vale, pues puede aportar muchas fotos también. Gran fotógrafo Domingo. Y Ángel, un placer. Lo mismo digo. ¿Qué tal nos hemos expresado corporalmente? Habéis estado muy bien. Habéis estado muy bien. Hemos conseguido emocionar también. En algún ratito sí, ¿no? Sí, había habido un momento de contención, pero habéis estado bien. Gracias a los cuatro. Hacemos una pausa y seguimos con el programa, con esa parte final, se lo decíamos, Día de las Enfermedades Raras, 29 de febrero.